son las moléculas que utilizan los seres vivos en general, heterotróficos, para obtener energía mediante una fase del metabolismo conocido con el nombre de catabolismo, o dicho de otra manera, metabolismo bioenergético. O sea, la parte del metabolismo que brinda energía útil a las células. La otra parte, que la veremos más adelante, es la anabolismo o rutas de biosíntesis. Mientras que las rutas bioenergéticas o catabólicas producen energía, las vías anabólicas o de biosíntesis consumen energía para formar moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, como la clase anterior ha sido bioenergética de la membrana celular, o sea, la manera como la membrana obtiene energía útil para convertirlo en trabajo útil también, vamos a continuar con eso. O sea, metabolismo bioenergético, catabolismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los seres vivos en general y los microorganismos en particular, tenemos a nuestra disposición una serie de compuestos carbonados, orgánicos, por supuesto, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, y en el mundo microbiano inclusive esos tres se amplían, ¿no? A ácidos grasos, ácidos orgánicos, alcoholes, hidrocarburos. Es muy, muy amplia el menú de los microorganismos para cumplir con esta tarea de obtener energía por degradación de compuestos carbonados. Es muy amplio. Incluso, como vamos a ver en una clase del curso, los microorganismos incluso pueden hasta degradar compuestos orgánicos sintéticos, no naturales. A estos compuestos orgánicos sintéticos no naturales le llamamos compuestos con X, ¿no? Xenobióticos. Xeno significa ajeno a, biótico significa lo biológico. O sea, estos compuestos no se forman en las células de los seres vivos, sino por síntesis química humana. Y a pesar de ser unos compuestos totalmente extraños para las comunidades degradadoras de microorganismos que existen en la naturaleza, sorprendentemente se han encontrado y se siguen encontrando comunidades microbianas capaces de degradar este tipo de compuestos xenobióticos, como son los plásticos, como son los compuestos halocarbonados, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente el metabolismo de los microorganismos es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Bueno, pero nosotros ahora vamos a ver la parte natural, ¿no? La parte natural, y vamos a revisar cuáles son las vías centrales de degradación de los compuestos carbonados más usados. De los tres compuestos naturales a disposición de los microorganismos y de los seres vivos en general, ¿cuáles son? Carbohidratos, lípidos, en ese orden de prioridad, carbohidratos, lípidos y hasta aminoácidos, compuestos nitrogenados. De los tres, los más apetecibles, los que les gusta a todos, son consumidos universalmente, son los carbohidratos. Entonces, por eso la clase de hoy está dirigida a eso, ¿no? Vías, el título debería ser vías centrales de degradación de azúcares, que son los carbohidratos más biodegradables, los monosacáridos o azúcares. Ustedes saben muy bien que los monosacáridos o azúcares son del tipo triosas, pentosas, hexosas, las más usadas, ¿cierto? Entonces, sobre eso versa nuestra clase de hoy. ¿De acuerdo, chicos? Hasta acá está claro la introducción de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? ¿Ninguna? El silencio indica que todos están de acuerdo, que todos ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Muy bien.
Por lo tanto, la fuente de esos azúcares que ponen a disposición de los seres vivos en general y de los microorganismos degradadores en particular son mayoritariamente las plantas. Como dice ahí en la parte superior de la transparencia de la diapositiva que les estoy presentando, las plantas son un verdadero sumidero de carbono. ¿Qué cosa es un sumidero? Una reserva, ¿no? un sustrato de almacenamiento de carbono. Las plantas fijan CO2 atmosférico y lo convierten en compuestos carbonados orgánicos, ¿no? Azúcares en primer lugar, luego los polimerizan, forman almidón y una serie de xantanos, mananos, pectinas, ¿no? Pero los dos polisacáridos o los dos polímeros más abundantes, ¿no?, contenidos por la vegetación que existe en nuestro planeta, son definitivamente la celulosa y la lignina. Esta celulosa y lignina, tal como están, no son biodegradables, pues, ¿no? Requieren una despolimerización, una sacarificación, se llama en bioquímica, ¿no? O sea, conversión de esos polímeros en sus unidades monoméricas. Estas unidades monoméricas sí son fermentecibles, sí son biodegradables. Y ocurre que un grupo muy reducido de microorganismos degradadores tienen capacidad de atacar la celulosa y la lignina. Los conocemos muy bien, ¿no? Los que atacan la celulosa se llaman celulolíticos y los que atacan la lignina, lignilolíticos. Hay bacterias y hay hongos, ¿no? Son muy abundantes, pero del total de microorganismos degradadores son un grupo, como dice ahí el segundo párrafo de la diapositiva, un grupo muy reducido. Ahora, por supuesto, la celulosa y la lignina no son las únicas fuentes de compuestos carbonados biodegradables, ¿no? Hay muchos otros, almidón, pectinas, etcétera, ¿no? Pero en términos de cantidad son los más abundantes. Entonces, las unidades monosacáridas que resultan de este proceso degradativo de estos polímeros son, pues, la glucosa, la fructosa, la galactosa, la manosa, pentosa, ¿no? Etcétera. Estos compuestos son, mediante transporte a través de la membrana, son introducidos a la célula de los microorganismos degradadores y mediante las vías que vamos a describir en esta clase se degradan a compuestos tricarbonados, ácido pirúvico, etcétera. Estos compuestos tricarbonados son introducidos al ciclo de Krebs, ¿no?, para ser finalmente oxidados hasta CO2 y generar con esto energía útil, o por el propio ciclo de Krebs o otras vías llamadas anapleróticas son conducidas a la biosíntesis de carbohidratos diferentes, aminoácidos, o se oxidan a acetato para la síntesis de ácidos grasos y posteriormente a lípidos. En anaerobiosis, eso también es un tema que vamos a ver hoy día, el ácido acético o acetato que se produce por el metabolismo de estos derivados tricarbonados en condiciones anaeróbicas, ¿no?, en un proceso complejo de cometabolismo, se termina reduciendo a metano, en un proceso biotecnológico que conocemos con el nombre de producción de biogás, ¿no?, o producción de metano, que es un biocombustible. Y en medios aeróbicos, este metano, hay otro grupo que lo oxida a CO2 y obtienen energía, ¿no? Estos son, mientras que los primeros se llaman metanogénicos, o sea, organismos que producen metano a través de un proceso que se llama metanogénesis.
Los últimos se llaman metilotrópicos, o sea que oxidan el metano, lo usan como fuente de carbono y energía y lo oxidan hasta CO2 para obtener energía de eso. Todo esto está dentro de un marco más grande que se llama ciclo del carbono, ¿cierto? Que ustedes conocen perfectamente. Dicho de una manera muy general, ¿cuál es el ciclo del carbono? Ciclo biogeoquímico del carbono. El carbono se fija por muchos organismos fijadores de carbono, de CO2. Este carbono se transforma en una variedad enorme de moléculas orgánicas, es lo que estamos viendo, y mediante otro proceso llamado respiración celular, que puede ser aeróbica o anaeróbica, se vuelve a convertir en CO2 y retorna nuevamente a la atmósfera, ¿no? Haciendo que se cierre el ciclo, llamado ciclo del carbono, ciclo biogeoquímico del carbono. Muy bien. Entonces, los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos puestos a disposición de los organismos degradadores tienen 3 vías conocidas hasta la fecha. ¿Cuáles son estas vías? La que está resaltada en el centro, que es la vía más conocida, se llama vía glucolítica, glucólisis, vía de la fructosa difosfato, por este compuesto que es el característico, o también llamada vía de Emden-Meyerhoff-Parnas, en honor a los bioquímicos, los científicos que la describieron por primera vez, ¿no? Es la ruta más conocida. Y como ustedes saben, mediante esta ruta, una glucosa es oxidada parcialmente hasta 2 moléculas de ácido pirúvico, obteniendo con esta oxidación de la glucosa hasta 2 triosas, 2 ATPs de ganancia y 2 NADHs, los cuales van a ser, si es que hay cadena transportadora de electrones, bombeadas, lanzadas hacia el ciclo de Krebs, para que a partir de los equivalentes de reducción de estos 2 NADH producidos, generar más ATP, pero ya no por el mecanismo de formación que se da en la propia glucólisis, que es fosforilación a nivel de sustrato, sino por fosforilación oxidativa. Otra vía que está relacionada con la glucólisis es esta que está en la parte inferior. Esta ruta de degradación de la glucosa con la formación de pentosas, como la ribulosa o como la cilulosa, ¿ya? Es una ruta que no produce energía, sino que produce pentosas, convierte las glucosas a pentosas, y es un proceso oxidativo. Y otro producto importante de esta ruta, que está en la parte inferior, es la producción de, como están viendo ustedes acá, la producción de NADPH. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 productos que he señalado hasta ahora? El NADPH y el NADH producido en la vía glucolítica. La diferencia es que mientras que el NADH es utilizado para producir energía, ¿no es cierto?, por vía respiratoria, el NADPH es usado como agente reductor en las rutas de biosíntesis o rutas anabólicas. En las rutas de biosíntesis no solamente se necesita ATP, energía, también se necesita capacidad reductora. Y esa capacidad reductora de las rutas de biosíntesis o anabólicas las da
este cofactor enzimático llamado NADPH. O sea, es el mismo NAD, pero que tiene unido un átomo de fósforo, ¿no? ¿Ya? Mientras que este es el nicotina dinucleótido, este es el nicotina dinucleótido fosfato. Dos funciones diferentes. Mientras que el NAD está relacionado con la producción de energía, ¿no? El NADPH está relacionado con la reducción, con la capacidad reductora. Porque en los procesos de biosíntesis no solamente se necesita carbono para formar los esqueletos carbonados de las moléculas orgánicas, sino también se necesita hidrógenos y electrones que saturen esos carbonos, ¿no? Que saturen las valencias de esos carbonos. Y eso lo da el NADPH. Esta ruta que está en la parte inferior se llama, por lo tanto, porque produce pentosa. ¿Y la pentosa por qué son importantes? Para la biosíntesis de ácidos nucleicos y de muchos otros compuestos importantes. Entonces, los productos de esta ruta que está en la parte inferior son pentosas y NADPH. Por eso es que a esta ruta de acá abajo se le llama ruta de la pentosa fosfato. Vía de la pentosa fosfato. O también se le conoce como vía del fosfogluconato por este compuesto intermediario que está acá, el ácido 6-fosfoglucónico. Repito, esta ruta de acá abajo se llama vías de la PP, pentosa fosfato, o vía del fosfogluconato. ¿Y por qué les dije que está relacionada con la glucólisis? Porque estas pentosas, una parte, no todo, va a las rutas de biosíntesis juntamente con el NADPH, sino que algunas de estas pentosas son atacadas por enzimas muy diversas, ¿no? Que van a metabolizar estas pentosas, convirtiéndolas en tetrosas, triosas, heptosas, ¿no? Ven ustedes, o sea, carbohidratos de 7 carbonos, de 4 carbonos, todos fosforilados, ¿no? O gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato puede acoplarse a esta parte de la glucólisis. Vean ustedes, muchos de los gliceraldehído 3-fosfatos producidos por la vía pentosa fosfato se conectan con la vía glucolítica y terminan produciendo piruvato con generación de ATP. Pero esto ya no es de la vía pentosa fosfato, ¿no? Sino que es producto de la conexión de la vía pentosa fosfato con la vía glucolítica. Y como ven ustedes, estas tetrosas, estas heptosas, estas triosas también se van fusionando y algunas terminan convirtiéndose en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato también puede conectarse con la vía glucolítica, pero a este nivel de acá, ¿ven? Esta fructosa 6-fosfato generada en la vía PP se conecta acá y sigue la vía glucolítica. O el gliceraldehído 3-fosfato se conecta acá y entra a la vía glucolítica. Ok, entonces ya tenemos dos vías. La vía FDP por este compuesto, o vía fructosa difosfato, FDP, o vía glucolítica, la vía PP, o vía pentosa fosfato, o vía del fosfogluconato. ¿Ya? Y la que está acá arriba es una vía muy antigua, incluso más antigua que la vía glucolítica, ¿no? Que se dio en los primeros albores del desarrollo de la vida en nuestro planeta, y que por lo tanto ha quedado en un grupo reducido de bacterias. Pocas bacterias ostentan esta vía que está en la parte superior. El compuesto característico de esta vía que está en la parte superior es esta molécula que estoy señalando como el puntero. No sé si ven ustedes el puntero, se nota que estoy señalando. Dime, Elenito, cualquiera de los chicos de la Maricielo. Sí, profesor. ¿No? Ven, KDPG. Estas son las siglas de un compuesto que de nombre bien largo.
es el ácido 2K viene de keto, 3-desoxi, 6-fosfoglucónico. 2-ceto, 3-desoxi, 6-fosfoglucónico. Más fácil es llamarlo KDPG, ¿no? Así como en la vía glucolítica el compuesto característico es este compuesto bifosforilado llamado fructosa 1,6-difosfato, FDP, por eso es que esta ruta se le llama vía FDP, a esta ruta de arriba se le llama vía KDPG. O en honor de sus bioquímicos descubridores, vía de Engler-Dudorov. Vía de Engler-Dudorov. ¿Ya? En esta ruta, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, forma activa de la glucosa, y la glucosa 6-fosfato ingresa a esta ruta para convertirse en el ácido 6-fosfoglucónico y luego en el ácido 3-desoxi 2-ceto-6-fosfoglucónico, el cual, mediante una KDPG aldolasa, se convierte en dos moléculas de, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de piruvato. Entonces, este piruvato ya de por sí es un producto, ¿no?, de esta vía, ¿no? Por eso que está señalado acá. Y la otra triosa fosfato, el otro 3-gliceraldehído 3-fosfato, puede conectarse con la vía glucolítica y producir otro piruvato. Mientras que este primer piruvato, no produce nada de energía, este de acá sí produce energía, un ATP. Entonces, por esa razón, dado que una sola triosa fosfato produce energía, el rendimiento energético de la vía KDPG es de un solo ATP. Mientras que la vía glucolítica produce 2 ATPs por cada glucosa convertida en piruvato, la vía KDPG produce un solo ATP por cada glucosa convertida en piruvato. O sea, energéticamente es inferior. Mientras que la vía pentosa fosfato en sí como tal no produce nada de ATP, pero produce compuestos sumamente importantes para las rutas de biosíntesis, como son las pentosas y como es el NADPH. La vía KDPG produce algo de NADPH, pero muy poco, ¿no? Mayormente a través de la vía glucolítica produce NADH. Bueno, dado que de las tres la vía KDPG es la menos conocida, por eso les he dejado ese artículo para que ustedes lo expongan el día lunes 20 y podamos discutir un poquito más de esta vía KDPG. Ahora vamos a revisar esta que es recontra súper conocida, ¿no? La vía glucolítica, vía fructosa difosfato o vía de Engler-Meyerhof-Parnas. Y ahí está, ¿no? Esto es un recordaris, porque yo sé que esto ustedes lo saben perfectamente. En la parte superior tenemos una ecuación general de esta vía, ¿no es cierto? La glucosa, utilizando dos NADs, que por supuesto son cofactores, ¿no? Estos NADs están unidos a unas enzimas que se llaman, deshidrogenasas. Estas deshidrogenasas son inactivas, pero cuando se unen a este cofactor NAD se convierten en enzimas plenamente activas, ¿no? Y participan en reacciones de deshidrogenación. ¿Y qué cosa es una deshidrogenación? Es una oxidación en reacciones redox. Y en las reacciones redox lo que se liberan son hidrógenos y electrones. Lo que se transfiere son hidrógenos y electrones, como usted perfectamente sabe. En una reacción redox hay un donador de equivalentes de reducción y hay un aceptor, un par redox. El donador es la glucosa o derivado de la glucosa y el aceptor son estos cofactores, NAD. Con lo cual, la glucosa queda oxidada, el donador queda oxidado y el aceptor queda reducido como NADH. Se libera una cantidad de energía libre
que si alcanza para unir un fósforo inorgánico al adenosín difosfato, entonces esta reacción redox se convierte en una reacción de fosforilación biológica, con producción de ATP, por supuesto, ¿no? Entonces, durante todo este proceso, esta flecha simboliza la glucólisis en general. Los productos son 2 piruvatos. Los piruvatos es una molécula de 3 carbonos, 2 ATPs, 2 NADHs y algo de agua. ¿Es cierto? Muy bien. Esto esquematiza una célula eucariótica porque tiene mitocondria, ¿no? Y esto que está fuera de la mitocondria de color medio naranja, marrón, perdón, claro, naranja sería la mitocondria, ¿no? O amarilla, no sé cómo la ven ustedes. Bueno, nos está indicando que este fenómeno bioenergético llamado glucólisis es citoplasmático. Ocurre en el citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, esto que hemos señalado arriba, la glucosa termina convirtiéndose en piruvato, produciendo ATP y NADH, 2, que van a ser transportados hacia la cadena transportadora de electrones que está acá en la mitocondria, en la membrana interna, para que además de estos dos ATPs que se están produciendo, se produzcan más ATPs. ¿Ya? Dependiendo de cuál es el carrier que lleva estos NADHs del citoplasma a la mitocondria, se producirán 6 ATPs adicionales o 4 ATPs adicionales, ¿no? Dependiendo de cuál es el transportador, el sistema de lanzaderas que conduce estos NADHs del citoplasma hacia la mitocondria. Pero neto, la vía glucolítica te produce solo 2 ATPs y 2 NADHs. Si no hay mitocondria a la vista, si no hay membrana citoplasmática a la vista, estos NADHs se reoxidan, o sea, transfieren los hidrógenos a un derivado del piruvato, reduciendo a este derivado del piruvato, el cual es eliminado de la célula porque es tóxico al acumularse, determinando un fenómeno que también vamos a revisar brevemente en esta clase, llamado fermentación. Es decir, la glucólisis es una de las rutas más básicas para muchos procesos fermentativos. Bien, dicho esto, de manera muy general, vamos a desagregar cada una de estas etapas de la glucólisis. Vamos a revisar, porque esta es una cosa que ustedes saben, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es la primera reacción de la glucólisis? La primera reacción de la glucólisis es la activación de la glucosa. La glucosa, tal como ingresa a la célula, es inactiva, metabólicamente inactiva. No sirve para la producción de piruvato. No sirve como sustrato activo para la vía glucolítica. Para que la glucosa sea oxidada hasta piruvato, tiene que estar fosforilada. Y la enzima citoplasmática que se encarga de activar a la glucosa, introduciéndole un átomo de fósforo en el carbono 6, ¿no es cierto?, es una exoquinasa. Entonces la exoquinasa transfiere un fósforo de un ATP, convirtiéndolo en ADP, ¿no es cierto? O sea, acá estamos viendo que hay consumo de un adenosín trifosfato, gasto de un adenosín trifosfato, para que un fósforo del ATP entre al carbono 6 de la glucosa, convirtiéndola a la glucosa en glucosa 6-fosfato y ADP, ¿no? Esa es la primera reacción.
Entonces, esta glucosa 6-fosfato sí es sustrato de una enzima que está en el citoplasma, ¿no? Soluble, y que se llama fosfoglucoisomerasa. Esta fosfoglucoisomerasa lo que hace es cambia de posición alguno de estos radicales de la glucosa 6-fosfato, le cambia de posición y convierte a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato es el sustrato ideal para la vía glucolítica, ¿no? Por eso es que ustedes ven que en la vía pentosa fosfato, por transcetolasas y transaldolasas, así se llaman estas enzimas, que hacen estos cortes de las pentosas para formar triosas, heptosas, tetrosas, etcétera, estas transcetolasas y transaldolasas, dentro de la gama de moléculas que van a formar, forma fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato producida en la vía PP puede entrar perfectamente a la vía glucolítica, como estamos viendo acá, ¿no? Fructosa 6-fosfato. Esta se está formando a partir de la glucosa que ha entrado directamente a la vía glucolítica. Perfecto. Entonces, en este momento, esta fructosa 6-fosfato es atacada, es catalizada por una fosfofructoquinasa que va a permitir que otro fósforo de otro ATP pase al carbono 1 de la fructosa 6-fosfato, convirtiendo a la fructosa 6-fosfato en la fructosa 1,6-bifosfato, la molécula característica de la vía glucolítica. Entonces, este ATP, debido a que ha perdido un fósforo, se convierte en ADP. Entonces hay dos ATPs que se invierten, que se gastan en esta, hasta la formación de la fructosa 1,6-bifosfato, como dice acá arriba, ¿no? Entonces, esta primera etapa de la glucólisis es una etapa en la cual hay gasto de ATP, lo cual no es acorde con el concepto de vías catabólicas. Las vías catabólicas no gastan ATP, producen ATP, pero esta es una primera fase preparativa, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes quieren evidenciar, comprobar que una célula utiliza la vía glucolítica, lo que tienen que probar que en esa célula hay fructosa 1,6-bifosfato, por una técnica bioquímica, ¿no es cierto? Hay técnicas que te permiten evidenciar la presencia de fructosa 1,6-bifosfato. Si esa célula tiene fructosa 1,6-bifosfato, es señal de que tiene vía glucolítica activa. Ustedes, por ejemplo, si están estudiando bioquímica de parásitos, quieren comprobar si un flagelado, un protozoario ciliado, una ameba, están realizando glucólisis, un tripanosoma, una leishmania, buscan presencia de fructosa 1,6-bifosfato. O de esta enzima. Esta enzima fragmenta, parte a la fructosa 1,6-bifosfato en dos triosas fosfatos. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxacetona 1-fosfato. La aldolasa quiebra la fructosa 1,6-difosfato para producir dos triosas fosfatos. Esta enzima aldolasa también es característica de las células que poseen vía glucolítica activa, ¿no? Entonces ustedes, si quieren probar que una célula tiene vía glucolítica activa, dosan aldolasa, actividad de aldolasa, o buscan la presencia de la fructosa 1,6-difosfato. Ok, con la formación de estas dos triosas fosfatos termina la primera fase de la glucólisis. La glucosa hasta esta etapa ha sido oxidada a dos triosas
¿ya? Y como ven ustedes, hay también en el citoplasma de las células que poseen vía glucolítica una triosa fosfato isomerasa, una isomerasa, que convierte estequiométricamente al gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxacetona fosfato o viceversa, dependiendo de cuál esté en mayor concentración. Si está en mayor concentración la dihidroxacetona fosfato, esta dihidroxacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y viceversa, ¿no? Por eso es que acá las flechas van en dos sentidos. Ok, de estas dos triosas fosfatos, la que ingresa a la segunda etapa de la bioglucolítica es el GAP, el gliceraldehído 3-fosfato. Por eso se ve la flechita acá. Esta triosa es la que ingresa a la segunda parte de la glucólisis. La dihidroxacetona fosfato no. No. ¿Ya? Entonces, si esta molécula ingresa y va a ser consumida en la segunda fase de la glucólisis, reduce su concentración, ¿no es cierto? Por lo tanto, la triosa fosfatisomerasa rápidamente convierte a esta dihidroxacetona fosfato en otro gliceraldehído 3-fosfato, con lo cual son dos gliceraldehído 3-fosfatos los que van a ingresar a la segunda fase de la glucólisis. Entonces, cada una de estas triosas fosfato van a ser oxidadas por una triosa fosfato deshidrogenasa hasta 1,3-bifosfoglicerato. O sea, esta reacción redox permite meterle a la triosa fosfato, ¿no?, al gliceraldehído 3-fosfato, un fósforo inorgánico. Acá le ponen dos porque son dos triosas, ¿no? Un fósforo inorgánico. En el carbono, 1. Convirtiendo al gliceraldehído 3-fosfato en ácido 1,3-bifosfoglicérico. Y como esta es una reacción redox que tiene un delta G' sub 0 muy grande, o sea, hay una gran cantidad de energía liberada, esa energía se utiliza para meterle un fósforo adicional a la triosa fosfato. Y como es una reacción redox, se generan electrones e hidrógenos que van a ser capturados por NAD. Como son dos triosas fosfatos, se forman dos NADH. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y 2,1,3-difosfoglicerato, pues se le ponen el 2 acá. Bien. Este compuesto es clave en el balance energético de la glucólisis. Este es un compuesto bifosforilado, tiene dos fósforos. Y los enlaces fosfatos son ricos en energía. Por eso, en la siguiente fase, en la siguiente reacción de la glucólisis, una fosfogliceroquinasa va a transferir uno de estos fosfatos del ácido 1,3-bifosfoglicérico, este de acá, el que tenga el carbono 1, a un ADP, adenosín difosfato. Con lo cual, este adenosín difosfato se va a convertir en adenosín trifosfato. O sea, se produce acá un ATP. Como son dos ácidos 1,3-bifosfoglicérico, se van a producir dos ATPs, ¿no? Y el producto de esta defosforilación va a ser el ácido 3-fosfoglicérico, o su sal, ¿no? El 3-fosfoglicerato. Acá una fosfogliceromutasa va a convertir al 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. O sea, cambia la posición del fósforo del carbono 3 al carbono 2, como están viendo ustedes ahí. Una enolasa deshidrata este 2-fosfoglicerato y lo convierte en fosfoenolpiruvato. Compuesto bien conocido, por cierto, ¿no? Fosfoenolpiruvato. Y este fosfoenolpiruvato, por una piruvatoquinasa, va a transferir el último fósforo que le queda en el carbono 2
hacia otra molécula de adenosindifosfato, produciendo otro ATP. Como son dos fosfoenolpiruvato, dos ADP se van a convertir en dos ATPs. Y el producto final es el piruvato, dos piruvatos, porque son dos triosafosfatos que ingresaron. De manera que, si se producen dos ATPs acá y dos ATPs acá, son 4 ATPs. Total, ¿no? Pero, como se gastaron 2 ATPs en la primera fase, el balance neto es 2 ATPs. Entonces, ahí está, ¿no? Se usan 2, se forman 4, por eso el balance total neto es 2 piruvatos, 2 moléculas de agua, 2 ATPs y 2 NADHs, más protones que quedan, ¿no es cierto? 2 NADHs. Si hay cadena transportadora de electrones a la vista, estos NADHs van a ser bombeados hacia allá, hacia la membrana, y si no hay cadena transportadora a la vista, estos NADH van a ceder sus hidrógenos al piruvato directamente o a una molécula derivada del piruvato para producir una molécula reducida en un proceso llamado fermentación. Y la fermentación es un proceso anaeróbico, citoplasmático, no relacionado con membrana. ¿Quedó claro? Esto yo sé que ustedes lo saben, yo simplemente lo que he hecho es recordárselo. Claro, Maricielo, Elenita. Sí, profesor. Todos, Josué, Alejandro, Leonardo, Pedro Alonso, ¿todos de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Estamos recordando. Hemos descrito en realidad de las 3 vías que he mencionado al principio, 2. La vía glucolítica y la vía pentosa fosfato. ¿Qué nos queda para describir con un poquito más de detenimiento, haciendo un poco de reflexión? Porque es una ruta muy antigua, la vía KDPG. Y eso lo van a hacer nuestros amigos del grupo 2 la próxima clase. ¿Ya? Entonces, los balances netos de las 3 vías son las que están señaladas ahí. La vía KDPG o vía de Engner-Duderov, ED, ¿no? 2 piruvatos, un NADH y un ATP. La glucólisis, acabamos de verlo, 2 piruvatos, 2 NADHs, 2 ATPs. Y la ruta pentosa fosfato o ruta del fosfogluconato, 3 CO2, 3 NADPHs y 3 gliceraldehidrofosfatos o una pentosa o pentosas. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Listo. Entonces, generalmente estas 3 rutas y otras, como la, ¿cómo se llama esta? La vía degradativa de los aminoácidos o la vía degradativa de los ácidos grasos, ¿no? Están relacionados con el ciclo TCA, ciclo del ácido cítrico, ¿no? Eso es lo que significa TCA, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o vía ciclo de Krebs. Esto lo vamos a revisar más adelante cuando veamos respiración celular, pero lo podemos adelantar un poco. Los piruvatos producidos tanto por la vía KDPG como por la vía glucolítica, como por la vía de la oxidación de los ácidos grasos, o como por la vía de la oxidación degradativa de los aminoácidos, todos producen piruvato. El piruvato es una molécula central.
Entonces, ese piruvato, bueno, en los organismos eucariontes, cuando ingresa a la mitocondria, o en los procariontes, cuando ingresa a la membrana, ¿no? A la invaginación de membrana, llamado mesosoma, aunque esto ya ha sido superado, ¿no? En realidad, no es el mesosoma, es un artificio estructural. En realidad, en la bacteria, toda la membrana celular tiene la capacidad de hacer esto, ¿no? La fosforilación oxidativa. Ese piruvato es atacado por una enzima, es catalizado por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que es una enzima TPP dependiente, muy complejo. En realidad no es una enzima, es un complejo enzimático. Entonces, ese complejo enzimático convierte al piruvato en ácido acético combinado con la coenzima A. Esto se llama acetilcoenzima A, produciendo 2 NADH. ¿Ya? Esos NADH ya están en la membrana y van a bombear los hidrógenos y electrones hacia la cadena transportadora de electrones. No necesitan ningún sistema de lanzaderas. ¿Por qué? Porque están dentro de la membrana, no están en el citoplasma. Los NADH producidos en el citoplasma necesitan una bomba que los empuje hacia la zona de la membrana. Estos no necesitan. Este compuesto dicarboxilado, bueno, acá hay liberación de CO2 también, ¿no es cierto? Porque el piruvato tiene 3 carbonos. Un producto de esta conversión del piruvato en acetilcoenzima A es NADH, CO2 y acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es el sustrato de esta enzima, CS, citrato sintasa. En algunos libros llaman citrato sintetasa, porque sintetiza ácido cítrico, uniendo los 2 carbonos del acetilcoenzima con liberación de la coenzima A los 4 carbonos del oxalacetato, produciendo el ácido cítrico que tiene 6 carbonos. ¿Ya? Entonces, esta es la primera reacción del ciclo de Krebs. La síntesis de citrato mediante la enzima citrato sintasa. Este citrato, por la enzima aconitasa, se convierte en ácido isocítrico, pasando por el ácido cisaconítico. ¿Ya? Este ácido isocítrico, mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, es oxidado, liberando uno de los carbonos del ácido acético, ¿no? Con NADH, porque es una reacción redox también, es una deshidrogenación. Acá, en esta reacción del ciclo de Krebs, se produce NADH y decarboxilación. El producto de la oxidación del isocitrato es el 2-oxoglutarato. Este 2-oxoglutarato es nuevamente oxidado por la 2-oxoglutarato deshidrogenasa, otra reacción redox, con la decarboxilación del último carbono que le quedaba al ácido acético procedente del piruvato y otro NADH. Recuerden, porque esto lo vamos a revisar más adelante, todos estos NADH generados en el ciclo de Krebs, con estos que se generan acá también, van a bombear electrones y protones a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Bueno, ya no sigo describiendo el ciclo de Krebs porque vuelvo a repetir, esto lo vamos a estudiar más adelante y finalmente los compuestos tricarboxílicos terminan convirtiéndose en oxalacetato nuevamente. Hay varias reacciones redox donde se produce acá, por ejemplo, se produce un gliceraldehido 3-fosfato, un FDH2 y otro NAD, ¿no? Todos estos NAD, estos FADHs y estos NADH que se han formado acá, van a bombear electrones y protones a la cadena transportadora de electrones para que se genere más ATPs. ¿Ya? El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Por qué? Porque
tiene dos objetivos. Una, bioenergética, puesto que estos equivalentes de reducción que se generan van a generar energía tanto en el propio ciclo de Krebs como en la vía cadena transportadora de electrones, pero también va a estar relacionado con las rutas de biosíntesis, porque muchos de los compuestos tricarbonados del ciclo de Krebs son precursores de rutas de biosíntesis de aminoácidos o de otras moléculas. Por eso es que el ciclo de Krebs no es una ruta netamente catabólica, sino también está comprometido con el anabolismo. En conclusión, es una vía anfibólica. Y como les dije, la glucólisis, la vía KDPG y la vía pentosa fosfato son vías anaeróbicas, citoplasmáticas. Cuando los NADHs producidos en estas rutas no pueden ser conectadas con la membrana, entonces estos NADH son reoxidados formando compuestos reducidos, muy diversos, a partir del piruvato producido, ¿ya? Entonces hay organismos que a ese piruvato lo convierten en etanol. Y el etanol es exudado fuera de la célula, es excretado fuera de la célula, y a ese proceso anaeróbico de conversión de la glucosa en etanol se le llama fermentación alcohólica o fermentación etanólica. Clásica de las levaduras alcohólicas, ¿no es cierto? Tipo Saccharomyces, Clubberomyces, etc. Otros organismos, como los entéricos, convierten ese piruvato por reoxidación de los NADH en ácido fórmico, ¿no? Y varios otros ácidos, succínico, acético, etc. Entonces, por esa razón, a esta fermentación se le llama fermentación ácido mixta o fermentación fórmica también, porque uno de los compuestos característicos es el ácido fórmico. Otros reducen el piruvato a ácido láctico, como es el caso de las bacterias lácticas. Otros reducen el piruvato a ácido propiónico. Y otros, como Clostridium aceticum, acetobutíricum, convierten el piruvato en butanol, en acetona, ¿no? En ácido butírico, etc., mediante la fermentación butanólica. Ahora solamente lo mencionamos, va a haber una clase en la cual vamos a describir con mayor detenimiento estas vías fermentativas. Están relacionados con lo que estamos hablando, con las tres rutas de degradación de los compuestos carbonados, básicamente de los azúcares. Bien, y hay una vía muy interesante que se llama la acetogénesis o vía de Wood-Jundal. ¿Ya? Acetogénesis o vía de Wood-Jundal. A esta ruta metabólica se le conoce también como respiración del carbonato, ya que en esta ruta se usa al dióxido de carbono o su derivado, el carbonato, como aceptor final de electrones en los procesos respiratorios. En este metabolismo es el dióxido de carbono, el CO2 o el ion carbonato, cualquiera de los dos, en lugar del oxígeno u otros compuestos típicos de la respiración, como por ejemplo nitratos, sulfatos, etc. Oxígeno en respiración aeróbica, nitratos, fosfatos en respiración anaeróbica. En este caso, en condiciones anaeróbicas, se usa el dióxido de carbono. Entonces, por eso se llama respiración del carbonato. Lo realizan las famosas bacterias acetogénicas. ¿Cuáles son estas bacterias? Funcionan en condiciones anaeróbicas dentro de un complejo
de bacterias anaeróbicas llamadas también metanogénicas, ¿no? Acetobacterium y Clostridium aceticum, llamados así porque uno de los productos de esta ruta es el ácido acético o acetato. Este proceso es clave en la microbiología anaeróbica, porque en la degradación anaeróbica de los compuestos orgánicos hay un primer grupo que degradan moléculas orgánicas complejas, hay una vía entonces degradativa, convirtiéndolo en azúcares fermentescibles. Estos azúcares fermentescibles son convertidos en ácidos, los cuales, y CO2, los cuales son convertidos por estas bacterias acetogénicas en ácido acético. Y estos ácidos acéticos y el CO2 producido en estas rutas son convertidos por las bacterias metanogénicas en metano. Todo ese proceso se conoce con el nombre de producción de metano o producción de biogás. Y se emplea en el tratamiento de lodos, en la producción de metano a partir de desechos orgánicos, ¿no?, diversos, etc. En este proceso, los microorganismos homoacetogénicos, principalmente bacterias anaeróbicas, repito, como Acetobacterium wundi o Clostridium aceticum, utilizan el camino o vía de Wood-Jundal, ¿no?, para fijar CO2. Es uno de los modos como se fija CO2 en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los donadores de electrones? Generalmente es el hidrógeno molecular, H2, o compuestos reducidos. Y como dije, el dióxido de carbono actúa como aceptor terminal de electrones, reduciéndose hasta acetato, que es el producto final. ¿Por qué se le llama respiración del carbonato? En microbiología se considera respiración a todo proceso donde un compuesto externo al metabolismo celular funciona como aceptor terminal de electrones en una cadena de transporte de electrones, ¿no es cierto? En la desnitrificación, el compuesto que actúa como aceptor final de electrones es el nitrato o el nitrito o el óxido nitroso, ¿no? En la homoacetogénesis, el CO2 es el que actúa como aceptor final de electrones, o su derivado, ¿no?, el carbonato, cumplen este papel. Entonces, la homoacetogénesis es un caso especial de respiración anaerobia, en la que el carbonato es aceptor. Esto no es muy común. Y esto es muy antiguo. Ahora, ¿cuál es la importancia ecológica de este fenómeno llamado homoacetogénesis, ¿no?, por la vía de Wood-Jundal? Este metabolismo es fundamental en ambientes anaerobios, por ejemplo, sedimentos, intestino de animales, suelos anóxicos, porque recicla el CO2 y lo convierte en acetato, que a su vez, como les he dicho, sirve de sustrato para otros microorganismos. Por ejemplo, los metanógenos acetoclásticos. Los metanógenos son acetoclásticos o utilizan el CO2 como fuente de carbono para reducirlo a metano. Entonces, la homoacetogénesis ayuda a cerrar ciclos de carbono y energía en los ecosistemas anaeróbicos, sedimentos, intestino de rumiantes, por ejemplo, y suelos anóxicos. En resumen, se llama respiración del carbonato porque el carbonato funciona como aceptor final de electrones en la vía metabólica, análogo al rol que juega el oxígeno en la respiración aeróbica, ¿no?
En esta vía, llamada de Wood-Jundal o acetogénesis, la síntesis de ATP ocurre por dos mecanismos complementarios. ¿Cuáles son estos dos mecanismos complementarios? Fosforilación a nivel de sustrato y quimioósmosis, o sea, un gradiente iónico de protones y iones sodio. ¿Ya? Pero no es una fosforilación oxidativa clásica, como ocurre en la respiración aeróbica o anaeróbica. Es un proceso a través de membrana, donde se crea un gradiente iónico por quimiosmosis muy, muy peculiar. Ok, veamos un poquito más de esto. Ahí tienen ustedes entonces la reacción global de la vía homoacetogénica o vía de Wood-Jundal. 2 CO2 más 4 hidrógenos van a producir ácido acético con 2 moléculas de agua. Este proceso es hexargónico, o sea, genera energía y ATP. ¿Cuáles son las rutas que permiten convertir este CO2 en ácido acético? La ruta de Wood-Jundal tiene dos ramas, la rama metilo y la rama carbonilo. Ambos producen acetilcoenzima A, ¿no? Como vamos a ver a continuación. La rama metilo, el CO2 es convertido en ácido en formiato. Este formiato se une a la tetrahidrofolato para formar el formil THF, para que a partir de este sustrato se genere el metileno tetrahidrofolato. Y a partir del metileno tetrahidrofolato, el metil tetrahidrofolato. ¿Ya? Este metil tetrahidrofolato va a ser transferido a una proteína transportadora que se llama proteína corrinoide. Esta proteína corrinoide es una proteína muy especial que porta estos grupos metilos, que contiene metilcobalamina y un átomo de cobalto en el sitio activo de la enzima. Es sumamente importante porque este metil tetrahidrofolato va a unirse al CO de la otra ruta, la ruta carbonilo. La rama carbonilo oxida el dióxido de carbono en monóxido de carbono, esto mediante una enzima monóxido de carbono deshidrogenasa. Entonces, este monóxido de carbono permanece unido a este complejo enzimático. Entonces ya tenemos el monóxido de carbono y el metil tetrahidrofolato contenido por la proteína corrinoide. Entonces, el metilo, que viene de acá, más el monóxido de carbono unido a la enzima monóxido de carbono deshidrogenasa, más una coenzima A, van a permitir formar acetilcoenzima A. Recuerden que esta es una reacción que requiere mucha energía, lo hemos visto hace un rato, pero este sistema, usando dos rutas, dos ramas, permiten formarlo de una manera relativamente simple. Entonces, este complejo está relacionado con esta enzima que forma esto, la acetilcoenzima A sintetasa, que permite la formación de este acetilcoenzima A. Ahora, la acetilcoenzima A puede perfectamente reemplazar a la coenzima A por un átomo de fósforo, convirtiendo a la acetilcoenzima A en acetilfosfato. Y este acetilfosfato, igualito que el ácido 1,3-difosfoglicérico de la vía glucolítica, puede ceder este fosfato a un ADP, con lo cual se genera ATP. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama ese fenómeno?
fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación. Y claro, el acetilfosfato, al perder el fósforo, se convierte en acetato, que es el producto de la ruta, y un ATP, ¿no es cierto? Pero esta generación de ATP por este modo es muy poco, es incipiente. Pero, vuelvo a repetir, estas reacciones redox van generando también un gradiente protónico a nivel de membrana celular, lo que permite que el sistema ATPasa introduzca estos protones aprovechando este gradiente iónico, y ahí también se produce algo de ATP. Aunque no es una fosforilación oxidativa propiamente, ¿no es cierto? Entonces, sí permite el crecimiento celular. Entonces, el balance energético es un ATP mísero, ¿no? Se activa el formiato para producir metiltetraidafolato, para producir acetilfosfato y toda esa energía que hemos mencionado, y gradientes iónicos que van a permitir más energía para uso celular. ¿Cuál es la importancia biotecnológica de esta ruta homoacetogénica? Producción de acetato. Hay muchos organismos que usan el acetato en consorcios microbianos naturales. Fermentación de gas. Este tema, fermentación de gas, es un proceso mediante el cual la vía de Wood-Jundal es que la homoacetogénesis permite asimilar carbono y producir sustratos gaseosos, que son importantes para la producción de una serie de compuestos con aplicaciones industriales, ¿no? Como por ejemplo metano, etano y otros, ¿no? Por eso, biotecnológicamente a esto se le conoce con esta sigla, ¿no? Syngas. Vamos a revisarlo más adelante. Perfecto. Y así como hay una ruta degradativa, hay también rutas de formación de compuestos carbonados. Solamente por conectarlo, ¿no? Por no decir que, bueno, eso termina ahí, sino que hay rutas que están ligadas a estas vías degradativas, estas tres vías que hemos visto, y estas son la gluconeogénesis, que es la ruta inversa a la glucólisis, la ruta del glioxilato, que es importantísimo en organismos que justamente viven consumiendo acetato, que son muchos, y la ruta del acetilcoenzima A. Vamos a revisar brevemente estas tres, y con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Bueno, la glucólisis es la conversión de glucosa en piruvato, ¿no es cierto? La gluconeogénesis sería la ruta inversa, conversión del piruvato en glucosa. Sin embargo, bueno, y en realidad, gran parte de la gluconeogénesis es con la utilización de las mismas enzimas de la vía glucolítica, excepto tres reacciones claves, ¿ya? Hay tres reacciones de la glucólisis que no permiten la catálisis en el sentido opuesto. El sentido de la glucólisis es la oxidación de la glucosa a piruvato, pero la reducción del piruvato a glucosa solamente es cumplida por parte de las enzimas de la vía glucolítica. Tres reacciones están muy desplazadas del equilibrio, o sea, hacia el otro lado. Son entonces, por lo tanto, prácticamente irreversibles. ¿Cuáles son? Esta. La activación de la glucosa. Esto lo hace una exoquinasa. Pero la desfosforilación de la glucosa no lo hace una exoquinasa. Lo hace otra enzima, ¿no?
Otra reacción, la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato. Esto lo hace la fosfofructoquinasa. La desfosforilación de la fructosa 1,6-fosfato en fructosa 6-fosfato no lo hace la misma enzima. Finalmente, la fosfenolpiruvato que convierte al fosfenolpiruvato en piruvato, que lo hace una piruvatoquinasa, lo hace otra enzima. Entonces, estas tres reacciones son sustituidas por ejemplo, piruvato. Para convertirlo en fosfenolpiruvato, ahí hay que hacer un pequeño juego, ¿no? El piruvato primero es carboxilado por una piruvato carboxilasa, que lo convierte en oxalacetato. O sea, para que el piruvato se convierta en fosfenolpiruvato, hay que hacer una jugarreta. Carboxilar al piruvato a oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa, con gasto de energía inclusive, fíjense ustedes, para que finalmente el oxalacetato, por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, se convierta en fosfenolpiruvato. Entonces, mientras que la desfosforilación del piruvato a piruvato ocurre de una manera muy directa, la conversión del piruvato a fosfenolpiruvato requiere pasar por oxalacetato para que se forme esto. La formación de fructosa 6-fosfato a partir de fructosa 1,6-difosfato lo hace una fructosa 1,6-bifosfatasa, no una fosfofructoquinasa, sino una una fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta le quita un átomo de fósforo del carbono 1 a la fructosa 1,6-bifosfato y lo transforma en fructosa 6-fosfato. Finalmente, la glucosa 6-fosfato es convertida en glucosa por una glucosa 6-fosfatasa. La hexoquinasa que realiza la fosforilación de la glucosa no realiza la reacción a la inversa, sino una glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Entonces, esas son las tres reacciones que están adicionadas a la glucólisis para que ocurra la gluconeogénesis. Estas tres reacciones están un poquito más descritas ahí, ¿no? Conversión del piruvato en fosfenolpiruvato, vuelvo a repetir, para que el piruvato se convierta en fosfenolpiruvato, tiene primero que carboxilarse a oxalacetato y posteriormente a fosfenolpiruvato. La conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, ahí está la reacción un poquito más detallada, y la formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato por una glucosa 6-fosfatasa. Perfecto. Vamos a hablar ahora de las rutas anapleróticas, primero, y finalmente del ciclo del glioxilato. ¿Qué cosa es la anaplerosis o anaplerosis también se le llama, ¿ya? Son reacciones que permiten la entrada de intermediarios de carbono al ciclo de Krebs. Intermediarios que entren al ciclo de esta manera son sintetizados en otras rutas metabólicas. Algunas de las reacciones incluidas en la definición de anaplerosis: formación de oxalacetato, formación de alfa-acetoglutarato, formación de malato, como vamos a ver. A ver, se los digo de otra manera. ¿Recuerdan el ciclo de Krebs? Oxalacetato, citrato, ácido cisaconítico, isocitrato, etc. Succinato, malato, fumarato, malato, oxalacetato. Para que este ciclo de Krebs se mantenga activo constantemente, no debe faltar el oxalacetato. Y por supuesto, si hay oxalacetato, hay malato previo, ¿ya? Entonces, estas rutas anapleróticas lo que hacen es formar oxalacetato. Acabamos de ver una, ¿no? Cómo el piruvato se carboxila a oxalacetato por una piruvato carboxilasa.
para convertirse posteriormente en fosfo. Esa es una ruta anaplerótica. Esa ya es una ruta anaplerótica. ¿Ya? A ver, veamos. Fíjense. Acá está. El piruvato, mediante una piruvato carboxilasa, le agrega un carbono al piruvato y lo convierte en oxalacetato. Y finalmente, la fosfoenol piruvato carboxilasa convierte el oxalacetato en fosfoenol piruvato. Y el oxalacetato es importante para la formación de ácido aspartico y toda la familia de aminoácidos del ácido aspartico. El citrato es importante para la formación de ácidos grasos, ¿no? El alfa-acetoglutarato para la formación de glutamato. Entonces, estos compuestos carbonados no pueden faltar, pero el origen de todos ellos es el oxalacetato. Otra vía para la formación de oxalacetato es la conversión del piruvato en malato. Esto es otra vía alterna a esta de acá, lo hace la enzima málica. La enzima málica, usando otra estrategia, carboxila el piruvato para convertirlo en ácido málico. Bueno, y el ácido málico se convierte en oxalacetato por el propio ciclo de Krebs. Y este oxalacetato puede convertirse en fosfoenol piruvato y a partir del fosfoenol piruvato seguir la ruta gluconeogénica para formar glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, esa estrategia que tiene la célula para convertir el piruvato en glucosa pasando por oxalacetato es una de las varias reacciones anapleróticas. Otra sería la enzima málica, que convierte el piruvato en malato primero, para que este luego se convierta en oxalacetato, y mediante la fosfoenol piruvato carboxiquinasa lo convierte en fosfoenol piruvato. ¿Ya? Bueno, esta es la descripción de esa reacción. El fosfoenol piruvato es convertido a oxalacetato utilizando una molécula de CO2 por la carboxilasa. La piruvato carboxilasa convierte el piruvato a oxalacetato utilizando ATP y CO2, ¿no es cierto? Y la enzima málica convierte el piruvato a malato y Krebs lo lleva hasta oxalacetato. Entonces ahí tenemos, ¿no? Piruvato a oxalacetato, enzima málica, primero ácido málico, de ahí oxalacetato, o el fosfoenol piruvato por la carboxilasa, oxalacetato también directamente. Eso lo estábamos viendo acá, ¿no? En rojo. ¿Qué bacterias forman oxalacetato usando la PEP carboxilasa? Salmonella, por ejemplo. Escherichia coli. O sea, la mayoría. Bacterias que forman oxalacetato usando la piruvato carboxilasa, Artrobacter gloriformes, Saccharomyces cerevisiae también. No salió acá la figura. Bueno, entonces, a la izquierda tenemos la ruta clásica, ¿no es cierto? La enzima málica, la fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿no? Esta de acá. La piruvato carboxilasa, quise decir. Sin embargo, hay algunas bacterias que tienen una enzima que permite formar fosfoenol piruvato directamente de piruvato a fosfoenol piruvato. Pero esto ya es una cuestión muy particular de estas bacterias, sin tener que hacer todo este viaje. Por ejemplo, Escherichia coli tiene esa capacidad, Acetobacter, que acabamos de ver en la fermentación homoacetogénica también. La enzima que permite directamente convertir el piruvato en fosfoenol piruvato es la fosfoenol piruvato sintetasa o sintasa, ¿no? Y son bacterias que... Entonces, estas ya no tienen que ver con el mantenimiento de... Pero también tienen lo otro, ¿no? Pero para hacer más rápido la vía gluconeogénica, cuentan con esta enzima. Ahora, en el mismo sentido, en la misma dirección, necesitamos que el ciclo de Krebs se mantenga activo y mantenga una concentración de oxalacetato seguramente necesario
para las funciones que tiene el ciclo de Krebs. Pero hemos visto, no sé, tal vez retrocedo, ahí está, que hay dos reacciones en el ciclo de Krebs donde se decarboxila el isocitrato y el 2-oxoglutarato, ¿no? Impidiendo que se forme oxalacetato si es que no se dieran estas reacciones de acá. Entonces, justamente para evitar eso, existen bacterias, y en plantas también se ha descubierto eso, que crecen bien en medio con acetato, o sea que usan acetato y otros intermediarios de 2 carbonos del ciclo de Krebs. Por ejemplo, Azotobacter vindelande. Entonces, el objetivo del ciclo del glioxilato es evitar estos dos pasos que les he señalado hace un momento, en los cuales se libera CO2. ¿Para qué? Para conservar moléculas de carbono para la síntesis de moléculas que son precursoras biosintéticas. En otras palabras, reabastecer el ciclo de Krebs con los intermediarios necesarios. ¿No? Está Azotobacter vindelande. O sea, hay una enzima que poseen estas bacterias que poseen, y plantas que poseen el ciclo del glioxilato, que evitan que el isocitrato se decarboxile. Esta enzima es la isocitrato liasa. La isocitrato liasa convierte el isocitrato en succinato y glioxilato. Por eso el ciclo se llama ciclo del glioxilato. Este glioxilato, con una molécula de acetato que ingresa acá, ¿no es cierto? Se desprende la coenzima y queda acetato, se une al glioxilato y mediante la enzima malato sintasa se produce ácido málico. Y si hay ácido málico, ya hay ácido oxalacético. Y ya el ácido oxalacético da todo eso que les he mencionado. O sea, este corte del ciclo de Krebs mediante la isocitrato liasa evita las descarboxilaciones acá y garantiza que hay oxalacetato disponible para esos procesos de biosíntesis. ¿Ya? En otro esquema, ¿no es cierto? Estas dos fases que son de decarboxilación se cortan, no se dan en verde. El isocitrato permite la formación de succinato y de glioxilato, que con acetato, convertido en acetilcoenzima, se une y forma malato y oxalacetato. Ese es el objetivo del ciclo del glioxilato. Mantener en el mismo sentido que lo he mencionado anteriormente, niveles de oxalacetato necesarios para que hayan suficientes ácidos tricarboxílicos y sigan los procesos de biosíntesis sin problemas. Entonces, forma resumida del ciclo del glioxilato, que el acetilcoenzima A, pasando por malato, forma oxalacetato. Y el succinato también, ¿no es cierto? Ok, lo mismo. Ahora, hay otras bacterias que inclusive, dado que parte de este glioxilato, este glioxilato también se pone a disposición, pueden usar glioxilato. Y mediante este ciclo, que se conoce con el nombre de ciclo de los ácidos dicarboxílicos, igualito, van a contribuir a la formación de oxalacetato. Y a partir de este oxalacetato, fosfenolpiruvato, piruvato y todas las rutas de biosíntesis que hemos señalado. ¿Ya? Bueno, y finalmente esto lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Se llama oxidaciones incompletas, pero lo vamos a ver en la próxima clase mejor. Vamos a terminar ahí. ¿Ya? Ok. Voy a guardar esto. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a lo que he expuesto? ¿Alguna acotación? ¿Cuál ha sido la idea de esta clase?
La idea de esta clase es cuáles son las rutas de degradación de los compuestos degradables, por ejemplo, los azúcares fermentescibles, para convertirlos en compuestos tricarbonados que están conectados a rutas anapleróticas o a rutas de biosíntesis, y también conectados a la producción de más energía vía cadena transportadora de electrones. ¿Cuáles son esas tres rutas centrales? Vía glucolítica, vía PP, vía KDPG. ¿Cuál es el compuesto clave? El piruvato, el cual puede convertirse en oxalacetato para, a partir de él, formar fosfenolpiruvato y formar glucosa, fructosa, galactosa, etcétera, etcétera, etcétera. O a través del ciclo de Krebs, esas triosafosfatos formar glutamato, otros aminoácidos, etcétera. Esa es la idea central, ¿ya? Y siempre que estudiemos metabolismo, no nos perdamos en los nombres de las rutas, sino cuál es el sentido del asunto. Sobre esa base rellenan ustedes algunos aspectos y eso es lo más importante que debemos tener. Muy bien. Entonces, no, Dharmita. Ya, voy a quitarte la falta. Dharma, ¿tú eres la única que faltaba? Déjame ver. Sí, profesor, disculpe. No, Dharma, yo no te he puesto falta. La única... espérate. ¿Mirela López está en la clase? Mirela López. ¿Mirela López está en la clase? Ya, a Mirela nomás le he puesto falta. Dharma, a ti no te he puesto falta. No sé por qué. Sin embargo, voy a chequear, ¿ya? Yo le he puesto falta solamente a Mirela López. A ti, Dharma, no te he puesto falta. Ya, profe, gracias. Fue malentendido. Sí. Ok, si no hay preguntas, espero que me estén entendiendo, por favor. Si no entienden, pregúntenme. Si no me preguntan ahora, no importa. Me pueden preguntar la próxima clase, me pueden preguntar fuera de clase, ¿no es cierto? Me van a buscar a mi oficina, en el pastor, donde nos encontremos. Yo gustoso les voy a aclarar sus dudas. No se queden con las dudas, por favor. ¿Ya? Ok, dicho eso, nos quedamos ahí hoy día y yo creo que mañana ya todo se normaliza y continuamos trabajando. Cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, profesor.